si yo te tuviera que preguntar, ¿cómo yo tendría que prevenir el cáncer o todas las enfermedades metabólicas? Porque en realidad todo autoinmune, cáncer, enfermedad cardiovascular, es todo inflammaging, es todo. La edad, la inflamación, es todo lo mismo, ¿no? Y nos recomiendan 50% de un macronutriente que ni siquiera es esencial. Y entonces decir, bueno, digamos, ¿cómo haces para llegar a la gente cuando está tan complicado desde el punto de vista de los médicos, ¿no? Como que es un temita. Claro, bien, una linda pregunta. Sí, en primer lugar, en beneficio de nuestra audiencia, cuando la doctora dice que no es al nutriente que ocupa la mitad probablemente de la pirámide alimentaria, a lo que se refiere es en los azúcares, cuando la doctora dice que no son esenciales, lo que está queriendo decir es, técnicamente en nutrición es que nosotros lo podemos fabricar. El concepto de Exacto. esencialidad en nutrición no quiere decir importancia. Esencial no quiere decir muy importante. Son condenadamente importantes todos los nutrientes, pero por ejemplo la glutamina no es un nutriente esencial porque lo puedo fabricar a partir del ácido glutámico, lo puedo aminar, etcétera, y viceversa, ¿no? Es decir, um, hay una circunstancia donde en lo que más, entendiendo también de dónde vienen esos consejos, Doc, ¿verdad? Digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en un planeta hambreado fundamentalmente, y la cuestión era, ¿cómo hacemos para parar la olla? Incluso en la entreguerra también, después de la guerra del 14 al 18 y después en el medio, la crisis del 29, o sea, la crisis realmente importante, la gran depresión, entendiendo el contexto, ¿no? El contexto donde los estados se plantearon cómo alimentamos a los millones de personas que no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen nada. O sea, había una migración masiva del campo a la ciudad, o sea, había una urbanización loca. Pero ¿cómo hacemos? Así que de ahí se plantearon, bueno, ¿cómo hacemos para cubrir los requerimientos calóricos? Que es muy barato, ¿ok? Pan, papa, arroz, Granos. pasta, granos, etcétera, right? Entonces ahí tiene un montón de problemas asociados a esto. Volviendo entonces, para aclarar que no es que la doctora dijo un horror, no, 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 netamente, en un adulto, escuchen bien, amigas y amigos, en un adulto con la función hepática indemne, nunca te va a faltar glucosa porque el hígado fabrica glucosa a partir de otros sustratos que no son carbohidratos, proteína y grasa. Esto se llama síntesis de novo o gluconeogénesis. Síntesis de novo o gluconeogénesis. Bueno, estableciendo esto entonces, lo que más interesante sería es empezar una conversación sobre probablemente cuáles serían las reglas fundamentales de la nutrigenómica. Es decir, cómo dar de comer, con el objetivo no solo de corto plazo de sobrevivir, sino de sostener la inteligencia y la fertilidad de nuestra especie. Escuchen bien, la inteligencia y la fertilidad de nuestra especie. Bueno, cómo dar de comer a Homo sapiens sapiens en el nuevo contexto en que vivimos hace unos 200 años, de la revolución industrial para acá. La primera de estas cosas yo pienso que habría que ver perdón que sea una perífrasis tan larga, un introito tan largo de una pregunta que me hiciste, pero es muy profunda y muy compleja, así no de responder. La primera de las cosas es, yo abordaría de vuelta la nutrición, completamente de cero, si fuera un profesional de la salud que tuviera que prescribir estas cosas, para entender, y en nuestro criterio, la farmacología comienza en la nutrición. Cuando uno ve, Doc, nuestro libro ahora más reciente, que es un hipertexto de medicina biológica, tiene 2.000 páginas y 14.000 referencias científicas. El texto matriz, sin los hipertextos, sin los hipervínculos. Entonces, y esto es esencialmente cómo usar los nutrientes, los 40 nutrientes esenciales y sus metabolitos, sus nutrilitos, como si fueran fármacos, porque resulta que tenemos cientos y cientos y cientos de receptores nucleares y de superficie celular para esta sustancia. Es decir, yo creo que había que rever, los médicos tendrían que empezar de vuelta. El que menos estudia, tu colega que menos estudia 8 años. O sea, yo no recuerdo ningún médico realmente sólido que le hayan bastado 6 años para la carrera. O sea, que ustedes estudian como mínimo 8 años básicos y después se pasan otros muchos años más haciendo un montón de estudios, especialidades. Es un montón de contenido. Asumiendo la fecha 8 años, y asumiendo que ustedes tienen dos semanas de vacaciones por año, nos dejan 50 semanas por 8 años, 5 por 8, 40, son 400 semanas, digo bien. Yo no me sé las tablas, ni el abecedario, ni nada de eso. Puede ser que Ponele, 8 años tengan 400 semanas, maybe. Bueno, ponele. a ver, 50 por 5 por 8, 40, creo que sí, son 400 semanas. Bueno, de esa, disculpe que yo estoy en teoría de conjuntos y otras cosas más empingorotadas en matemáticas. Las tablas nunca me las aprendí, porque soy majadero. Bueno, el punto es, de 400 semanas de estudio feroz que ustedes hacen, 2 son de nutrición. 2. ¿Right? Entonces pareciera ser que la currícula
básicamente está diseñada para que ustedes salgan de ahí siendo unas máquinas de fármacos para esencialmente mitigar síntomas. Y ese es el primer cambio que hay que dar, es ese. Yo empezaría por reestudiar la nutrición celular, ¿ok? Nutrición celular molecular, y después entender, bueno, ¿cómo hago para ver las causas primarias de los problemas, las causas últimas, y no solo mitigar los síntomas, ¿no?